Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a una sesión más de estas herramientas en línea para el curso de ingreso a la UNAM. El tema que vamos a tratar el día de hoy es estequiometría y balanceo de ecuaciones. Ahorita vamos a ver que hemos estado haciendo un poco de estequiometría y lo que vamos a aprender nuevo, entre comillas, pues va a ser el balanceo de ecuaciones. Entonces vamos a ver ahí a definir la estequiometría, que me dice que es el área de estudio que examina la cantidad de sustancias que se producen o se consumen en una reacción química. Esto es como a grandes rasgos lo que va a tratar la estequiometría. Sin embargo, a contabilizar la cantidad de materia o de sustancia antes o después de una interacción química o de una reacción química, no lo vamos a hacer porque este es más como un tema de licenciatura. Sin embargo, pues lo definimos así y ahorita vemos cómo vamos a aplicar esta estequiometría al balance de ecuaciones. Me dice ahí también que la estequiometría se basa en la comprensión de las masas atómicas, de las fórmulas químicas y de la ley de la conservación de la masa. Esta ley de la conservación de la masa ya la habíamos platicado un poco en el modelo atómico de Dalton, en el que me decía que en una interacción química, antes y después de una reacción química, la cantidad de átomos presentes es la misma antes y después de la interacción química. En eso se va a basar más o menos el balance de ecuaciones, en tener un equilibrio. Ahorita vamos a ver esa parte. Y por ejemplo, ¿dónde hemos estado aplicando la estequiometría? Yo tengo ahí, por ejemplo, una fórmula, ¿no? Que es la del ácido sulfúrico. ¿Cómo yo estaría haciendo estequiometría en esta fórmula del ácido sulfúrico? Uno de ellos podría ser, pues, cuantificar la cantidad de átomos que yo tengo presentes en esta fórmula de acá, que es lo que hemos estado haciendo anteriormente con temas, por ejemplo, de masa molecular, ¿no? Y justamente ese tema, el de masa molecular o el de peso molecular, es un ejemplo también de estequiometría, porque recuerden que se basa en la comprensión de las masas atómicas, ¿cierto? Entonces aquí lo que estoy haciendo es calcular la masa atómica de todo este compuesto, ¿no? O lo que conocemos como masa molecular. Y recordemos que al final pues sumamos todo y ya encontramos la masa molar, ¿no? O la masa molecular. Entonces, esos son algunos ejemplos de estequiometría que hemos estado ya trabajando, nada más que no lo llamamos así formalmente estequiometría, sino de otros nombres, pero pertenecen a esta rama, a la estequiometría. Y ahora esta estequiometría la vamos a aplicar, por ejemplo, a una reacción química. Recuerden que esto es lo que esta es una ecuación química y esta ecuación química representa una reacción química, ¿no? Y esa reacción química va a estar dada entre el trióxido de azufre y el agua para formar el compuesto llamado ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, ahora esta estequiometría la vamos a aplicar justamente a esto, a una ecuación química. ¿En qué se va a basar esto del balanceo de ecuaciones? Pues en encontrar un equilibrio tanto en reactivos y en productos. ¿En qué se va a basar ese equilibrio? En tener la misma cantidad de átomos presentes, tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Si yo tengo la misma cantidad de átomos para cada elemento antes y después de una interacción química, yo digo que mi ecuación o mi fórmula química está balanceada. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Bueno, antes de eso, perdón, vamos a hablar de la ley de la conservación de la masa. Se me estaba pasando esta parte de aquí. Me dice que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Esto, regresamos un poquito al anterior. eh, Se trata siempre de encontrar un equilibrio tanto de reactivos como de productos, ¿no? Ahí me dice que la masa permanece constante y aquí me dice que la masa va a ser igual tanto en reactivos como en productos. Eso quiere decir que debe de haber un equilibrio, es decir, la misma cantidad tanto en reactivos como en productos. Eso puede ser tanto de una masa como de un volumen, de la cantidad de moles, porque nosotros también podemos determinar la cantidad de moles, o también de los átomos en una interacción química. Entonces, pues hay muchas maneras de aplicar esto. Esta ley de la conservación de la masa también la podemos interpretar o relacionar con esto, con la ley de la conservación de la materia. Estas dos son las que deben de cumplir para el balanceo de ecuaciones. ¿Qué es la ley de la conservación de la materia? Pues me dice que la materia no se crea ni se destruye en una reacción química, solo se transforma. Y va de la mano junto con lo de la ley de la conservación de la masa, ¿no? Sobre todo en esta parte que dice que la masa consumida de los reactivos es igual a la masa consumida de los productos, es decir, la masa ni la materia no se va a crear ni se va a destruir, únicamente se va a transformar, va a permanecer constante. Entonces vamos a ver un ejemplo de balanceo de ecuaciones. Vamos a tomar la imagen que tenemos en la teoría, que es esta de aquí. Y esta imagen pues es bastante ilustrativa, nos da cada parte de una ecuación. De hecho ya tenemos ahí una ecuación balanceada. Ahorita vemos esta parte de lo de la ecuación balanceada. Primero,
Resaltamos lo que ya sabemos. Esto lo llamamos flecha de reacción, que me separa reactivos y productos. Recuerden que lo que está antes de la flecha es reactivo, lo que está después es producto. Y esta flecha me dice que se obtiene o da como producto pues este compuesto, ¿no? O dependiendo de la reacción química que nosotros tengamos, pues es lo que me va a dar. Entonces, pues esto es reactivo, esto es producto. Tenemos ahí los símbolos. Por ejemplo, este de aquí tengo un símbolo, aquí tengo otro símbolo y aquí tengo pues, una fórmula, ¿cierto? Aquí también me dice que tengo un subíndice. Recuerden que este subíndice me va a indicar la cantidad de átomos presentes de cada elemento, ¿no? Y recordemos que cuando yo no tengo un subíndice ahí presente, quiere decir que nada más hay uno, ¿cierto? Porque el uno es como en mate, no se pone, pero sabemos que está allí. Ahora, ¿qué es lo nuevo en esto, en este ejemplo, que es lo que me va a ayudar al balanceo de ecuaciones? Estos números que yo tengo acá. Este 2 en el magnesio y este 2 en el óxido de magnesio. Esto los vamos a llamar coeficiente. Formalmente lo vamos a llamar coeficiente estequiométrico. ¿Cuál va a ser la función de este coeficiente estequiométrico? Pues bueno, yo lo voy a colocar al inicio de cada fórmula o al inicio de cada símbolo químico, así a manera de coeficiente, y su acción va a ser multiplicar por su valor del coeficiente por la cantidad de átomos que yo tenga presente, ya sea en un elemento o en un compuesto. ¿Esto con qué fin? Pues como les mencionábamos anteriormente, para tener un equilibrio o la misma cantidad de átomos tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Vamos a hacerlo así muy burdamente. Aquí me dice que el coeficiente para balancear la ecuación es un 1 aquí en el oxígeno. Recordemos que aquí lo mismo que en el subíndice, si no colocamos un número diferente a 1, pues bueno, aquí decimos que aquí hay un 1, nada más que es como en mate, no se pone. Aquí me dice que los coeficientes para balancear esta reacción es 1, 2 y 2. Y vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, aquí yo voy a empezar a contar, por ejemplo, del magnesio. Si este coeficiente de 2 lo multiplico por el átomo de magnesio que yo tengo aquí, estoy diciendo que del lado de reactivos tengo 2 átomos de magnesio. Y lo mismo acá en productos. Aquí en la fórmula me dice que tengo un átomo de magnesio que va a estar multiplicado por el coeficiente de 2 que tenga. Entonces ya tengo 2 átomos de magnesio, ¿no? Tengo la misma cantidad de átomos de magnesio tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Y lo mismo sucedería con el oxígeno. Aquí me está diciendo, por ejemplo, del lado de reactivos, que tengo 2 átomos de oxígeno y ya con ayuda del coeficiente en el óxido de magnesio en el producto, pues ya estaría teniendo también 2 átomos de oxígeno. Y de esta manera es como estaría balanceada la ecuación o la fórmula química. Entonces, este es como un ejemplo muy burdo. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de esto de balanceo de ecuaciones, pero esa es la función de un coeficiente estequiométrico, multiplicar. Ahora, algo que necesito resaltar antes de empezar a ver el ejemplo es que este coeficiente, como les mencionaba, siempre va al inicio de cada fórmula o de cada elemento. ¿Por qué? Por ejemplo, este coeficiente yo no lo podría poner aquí en este compuesto entre el magnesio y el oxígeno. O sea, yo no lo podría poner allí porque ya estaría alterando la identidad de este compuesto o de esta sustancia. Por eso va al inicio. Y este 2 va a afectar a todos los elementos que están presentes en mi compuesto o este coeficiente, cualquiera que sea. Entonces, otra cosa también que hay que aclarar es que este coeficiente, podemos tener dos tipos de coeficientes, a manera de número entero, como es el que nosotros tenemos aquí, o puedo tener también el caso de números fraccionarios. O sea, yo puedo utilizar un coeficiente fraccionario, que no es tan común, si se llegan a dar, pero vamos a ver ejemplos de ambos de esos. Jamás van a ser, por ejemplo, números decimales. Los números decimales aquí no los vamos a colocar. Repito, o es número entero o es número fraccionario. Entonces vamos a ver un ejemplo de balanceo de ecuaciones. Me dice allí, determine los coeficientes que balancean la siguiente ecuación. Ya estamos haciendo un ejemplo, un ejercicio. Estos se encuentran en la teoría, si gustan identificarlos. Tenemos ahí, por ejemplo, la ecuación que me representa la reacción entre el hidróxido de hierro con el ácido fosfórico para producir fosfato de hierro y agua. Entonces, hay algunas reglas que yo tengo que tener en cuenta o tener presentes antes de balancear una ecuación. Las primordiales son dos, las que ya mencionamos anteriormente, que es la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la materia. Y eso siempre debemos de tenerlo presente, porque yo no puedo tener más o tener menos. Jamás puede quedar una ecuación desbalanceada. Siempre debe de estar balanceada una ecuación.
Y para ello, para hacer el balanceo de ecuaciones, vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos en masa molar. Vamos a hacer un listado de los elementos que yo tengo presente en mi ecuación química y cuantificar a partir de esos elementos que yo tengo presentes, pues la cantidad de átomos de cada uno de ellos, tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Entonces, generalmente, la lista de los elementos que yo voy a tener presentes, tanto del lado de reactivos como de productos, se hace abajo de la flecha de reacción. Eso pues para señalizar un poco, pues eso, ¿no? Justamente la separación entre reactivos y productos. Pero esta lista tiene un orden, tiene una jerarquía, por así decirlo. ¿Cuál es esa jerarquía? Lo vamos a colocar aquí de este lado. Primero voy a enlistar a los elementos metales, luego a los elementos no metales, diferentes del hidrógeno y el oxígeno. Después, si lo tuviera un semimetal, pues después de colocar a los no metales, colocaría el semimetal. Recuerden que también son llamados metaloides. Y por último dejaría al hidrógeno y al oxígeno. Siempre en un balanceo de ecuaciones, en el listado voy a dejar hasta el último al hidrógeno y al oxígeno, porque son los más rebeldes de balancear. Son los que llegan a costar más trabajo para balancear, ya en algunos casos es el hidrógeno, algunos casos es el oxígeno. Si no llegara a tener este tipo de elementos o alguno de estos, pues únicamente coloco los que me dé la fórmula o la ecuación química. Entonces, una vez dicho esto, yo identifico que tengo, por ejemplo, metal al hierro. No metal diferente del hidrógeno y el oxígeno, pues tendría al fósforo. No tengo ningún semimetal, entonces no coloco semimetales. Pero sí tengo hidrógeno y oxígeno. Entonces hago aquí mi lista, ¿cierto? Y yo les aconsejo que los pongan, digamos, entre guiones intermedios. Y eso ya me podría así como dividir, ¿no? Reactivos y productos, un lado y el otro. Vamos primero a cuantificar que tengo tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Y ya después vemos cómo balanceamos esto. Por ejemplo, aquí en reactivos me diría que tengo un átomo de hierro, en fósforo me diría que tengo un átomo de fósforo, en hidrógeno estaría diciendo que tengo dos átomos de hidrógeno. Recuerden que lo que está encerrado entre paréntesis se va a ver afectado o multiplicado por el número que está fuera de este. Entonces, este 2 afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y yo digo que hidrógenos tengo dos del lado de reactivos y oxígenos tengo dos oxígenos acá en el hidróxido y tengo cuatro oxígenos acá en el ácido. Entonces 4 y 2 me darían 6, ¿no? Y ya tengo ahí las cantidades presentes. Ahora, ya que cuantifiqué del lado de reactivos, me voy ahora del lado de productos. Me dice que tengo 3 átomos de hierro, 2 átomos de fósforo por el paréntesis, 2 átomos de hidrógeno y que tengo 9 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque 4 por 2 son 8 y uno que tengo acá son 9. Entonces, si se dan cuenta, todos los elementos los tengo desbalanceados. ¿Cómo voy a empezar a balancear una ecuación química? ¿Cómo voy a empezar a colocar coeficientes para balancear? Antes de que empecemos con eso, se me había olvidado mencionar el método que vamos a estar utilizando aquí se llama balanceo por tanteo. ¿Por qué le llamamos por tanteo? Porque únicamente vamos a estar jugando con números. Es encontrar una determinada cantidad de números que me van a permitir balancear la ecuación. Entonces, aconsejo que siempre empiecen a balancear por el orden de la jerarquía, porque a partir de ahí es como se van a dar cuenta en dónde o en qué pueden ir balanceando. Entonces, por ejemplo, observemos al átomo de hierro. Tengo un átomo de hierro en reactivos y 3 en productos. Lo que me convendría aquí es colocar un coeficiente de 3 aquí en el hidróxido, sabiendo que va a afectar al hierro, al oxígeno y al hidrógeno. Pero esto con el fin de que primordialmente, o al menos ahorita, esté balanceado el hierro. También aquí, por ejemplo, en el fósforo, tengo un átomo de fósforo en reactivos y dos en productos. Aquí me convendría, por ejemplo, en el ácido fosfórico colocar un 2 aquí a manera de coeficiente, sabiendo que va a afectar tanto al hidrógeno como al fósforo como al oxígeno. Pero ahorita yo lo coloco ahí primero para poder balancear al fósforo. Después veo qué sucede con el hidrógeno y con el oxígeno. Entonces, en el hidróxido coloco un coeficiente de 3 y en el ácido coloco un coeficiente de 2. Ahora, al momento de colocar yo coeficientes aquí, como les había mencionado anteriormente, afecta todo el compuesto, no afecta únicamente al elemento. Entonces, me va a cambiar totalmente las cantidades que yo tengo presentes de cada elemento. Y vamos a cuantificar nuevamente. Me dice aquí que ya tendría 3 átomos de hierro, ya tendría aquí, por ejemplo, los 2 átomos de fósforo. Para el hidrógeno ya me estaría diciendo que tengo aquí, por ejemplo, 2 por 1 serían 2 y aquí este 2 multiplica por 3, pues aquí en el hidróxido tendría 6 hidrógenos y 3 por 2 aquí en el ácido serían 6, entonces tengo 6 hidrógenos aquí y 6 hidrógenos de acá
ya tendría yo 12. Y del oxígeno tendría aquí 6 oxígenos porque 2 por 1 son 2 y 2 por 3 son 6. Y aquí en el ácido sería 2 por 4 serían 8. Entonces 8 y 6 pues ya me darían 14. Entonces estas cantidades iniciales que tenía antes de los coeficientes pues las podemos ignorar o las podemos borrar. Ya no les hacemos caso, les hacemos caso a las nuevas que tenemos conforme añadimos los coeficientes. Ahora, me voy del lado de productos. Si me se dan cuenta, al colocar estos coeficientes, yo ya tengo balanceado al hierro y al fósforo, ¿cierto? Tengo la misma cantidad de cada elemento, tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Pero ¿qué es lo que pasa? Al colocar estos coeficientes del lado de reactivos se me desbalancea el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, ya nada más me queda balancear el hidrógeno y el oxígeno. Como no tengo hidrógeno en el fosfato, pues en el único lugar donde me quedaría balancear o añadir un coeficiente es en el agua. Entonces yo tendría que encontrar aquí, por ejemplo, un número que multiplicado por 2 me dé 12 para poder balancear este compuesto acá, que es agua. Entonces, ¿cuál va a ser ese coeficiente que yo voy a colocar? Sería el 6, ¿no? Y ese 6 a su vez afecta también al oxígeno. Entonces, empiezo con el hidrógeno, 6 multiplica 2 y ya me da los 12. Aquí, pues bueno, ya podemos ignorar esto aquí del hidrógeno y el oxígeno. Ya tendría los 12 átomos de hidrógeno. Ahora me voy con el oxígeno. Aquí cuantifico que tengo 8 átomos de oxígeno porque 4 por 2 es 8 y 6 por 1 son 6 y 8 y 6 ya me da como resultado 14. Y ya tengo así de esta manera balanceada la siguiente ecuación química, o más bien la fórmula o la reacción, perdón, entre el hidróxido y el ácido que me producen el fosfato y el agua, ¿cierto? Si se dan cuenta, no son la misma cantidad para todos los elementos. Cuando hablamos de un balanceo, me refiero únicamente por cada elemento, así como lo tenemos en este caso. No quiere decir, por ejemplo, que aquí como en el hierro me dio 3 átomos de hierro, pues en todos me tiene que dar 3, no para nada. Simplemente para cada elemento debo de tener la misma cantidad. Ahora, a ustedes el día del examen les van a preguntar, de la siguiente ecuación química, identifica cuáles son los coeficientes que balancean. Y ustedes me van a poner, muchos cometen el error que dicen 3, 2 y 6 e ignoran totalmente este compuesto que yo tengo acá. Recuerden lo que les mencionaba anteriormente, si yo no coloco aquí nada, quiere decir que yo tengo un coeficiente de 1. Este 1 también se le hace caso. Si yo ignoro totalmente la presencia de este 1, es como si yo estuviera diciendo que este compuesto de aquí no existe y que no estaría participando, cuando realmente sí lo está haciendo. Entonces, si ustedes les preguntaran en el examen de esta reacción química o de esta ecuación química cuáles son los coeficientes que balancean, serían 3, 2, 1 y 6, siempre leyéndolos de izquierda hacia derecha. Y ya tenemos balanceada nuestra reacción química. Ahora, esto es con coeficientes con números enteros. Falta ver con coeficientes fraccionarios. Esto también la tenemos en la teoría y son muy raros estos casos, pero es solo para que lo sepan resolver en caso de que se lleguen a encontrar un ejercicio así. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dice ahí determina los coeficientes que balancean la siguiente ecuación y nos van a dar ahí esta ecuación química, ¿no? Tengo ahí CH3, CH2, CH2, CH3, que es un compuesto, es un hidrocarburo llamado butano, que reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Si nosotros relacionamos un poco los conocimientos adquiridos anteriormente, esta es una reacción de combustión. Entonces, esta reacción de combustión nos toca balancearla. Nuevamente hacemos el listado de los elementos, como lo habíamos visto con la jerarquía, que es metal, no metal, semimetal, hidrógeno y oxígeno. Aquí lo que observo es que no tengo metales, por lo ende no voy a colocar ningún metal, pero sí tengo no metales diferentes del hidrógeno y el oxígeno. ¿Quién sería ese no metal? Pues sería el carbono. No tengo semimetales. Esta ecuación química únicamente tiene tres elementos, ¿no? Que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a contar cuántos átomos tengo de cada uno, tanto del lado de reactivos como de productos. Primero de carbono estaría diciendo que tengo 4. Vamos a ver también ya directamente del lado de productos. En productos tengo nada más un átomo de carbono, que es este de acá. En hidrógenos tendría 10. ¿Por qué? Porque 3 y 2 son 5, y 2 son 7, y 3 ya serían 10, ¿cierto? Y aquí en productos únicamente tengo 2. Oxígenos del lado de reactivos tengo únicamente 2 y de productos tengo 2 aquí y uno de acá, pues tengo 3. Si se dan cuenta, todo está desbalanceado. Entonces, ¿cómo voy a empezar a balancear aquí? Pues del mismo modo que lo vimos en el ejemplo pasado. Yo les aconsejo primero empezar, digamos, de arriba hacia abajo, según el orden de su lista. En este caso yo tengo más átomos de carbono del lado de reactivos que de productos. Entonces, en donde voy a empezar a modificar sería en productos
Entonces aquí al CO2, ¿qué coeficiente le correspondería o le pondría? Sería un 4, ¿no? Esto con el fin de que balancee al carbono. Entonces ya no estaría teniendo un átomo de carbono, sino ya estaría teniendo 4 átomos de carbono, ¿cierto? Y lo que correspondería aquí en el agua sería un 5. ¿Por qué un 5? Porque del lado de reactivos tengo 10 hidrógenos y aquí del lado de productos tengo 2. Entonces tengo que encontrar un número que multiplicado por 2 me dé 10 y ese número es 5. Entonces, una vez determinados los coeficientes que balancean al carbono y al hidrógeno del lado de productos, que es en donde tengo menor cantidad presente de carbono y de hidrógeno, por el momento con esos dos, pues procedo a multiplicar todo y después a modificar del lado de reactivos, que es en donde me faltaría. Entonces yo digo, empezando por el carbono, 4 por 1, ya tendría 4, ¿cierto? Ahora, recordemos esto, también ya lo puedo ignorar, entonces lo vamos a tachar también allí. Y ahora sí ya puedo decir, ¿no? Que en el carbono tengo 4 átomos, que en el hidrógeno tengo 10, porque 5 por 2 ya son 10. Y ahora va a cambiar la cantidad de oxígeno presente. ¿Cómo va a cambiar esa cantidad de oxígeno presente? Pues yo digo que 4 lo multiplico por 2. Aquí en el CO2 estaría diciendo que tengo 8 átomos de oxígeno. Y 5 por 1 pues son 5. Y 8 y 5 me darían 13. ¿Cierto? Entonces, estas son las nuevas cantidades de átomos que yo tengo presentes para cada elemento, añadiendo estos coeficientes. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Que del carbono y del hidrógeno ya los tengo balanceados, ¿cierto? El único que me falta es el oxígeno. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Con el oxígeno nos encontramos un tema. Yo no tengo un número que multiplicado por 2 me dé 13, así directamente, como el 4, como el 5, como el 6. ¿Por qué? Porque si multiplico 4 por 2 son 8 y 8 no es igual a 13. Y si multiplico 5 por 2 son 10 y no es igual a 13. Y si multiplico 6 por 2 es igual a 12 y no es igual a 13. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Yo tengo que ahora recurrir a un coeficiente fraccionario. Aquí tenemos que aplicar un concepto matemático. Recuerden que en una fracción, si yo tengo algo igual que está multiplicando y algo igual que está dividiendo, pues se va a cancelar. Y lo mismo que yo tengo que buscar aquí. En este caso, pues ya no necesito aquí los dos átomos de oxígeno, o más bien no voy a tener presentes estos dos átomos de oxígeno. Lo que voy a buscar es que tengamos 13 átomos de oxígeno. ¿Y cómo se va a llegar a estos 13 átomos? Pues con un coeficiente fraccionario, que va a ser 13 medios. Porque recuerden que la acción de este 2 es multiplicar, ¿cierto? Entonces tengo que encontrar un número que sea igual a este que esté dividiendo para que se pueda cancelar. Y sería justamente este 2 de acá. O sea, en otras palabras va a pasar esto. Tengo la fracción 13 medios que va a multiplicar al 2. Y digamos que este 2 lo puedo escribir acá arriba, ¿no? En el numerador, que sería 13 por 2. Y si yo tengo el 2 en el numerador y 2 en el denominador, pues lo que puede pasar es que se puede cancelar. Y de esta manera es como ya tendría yo los 13 átomos de oxígeno que pues necesito, ¿no? Aquí es como si hubiera simplificado este 2 o eliminado este 2 con este 2 de la fracción y ya poder multiplicar 13 por 1 y ya que me dé los 13 átomos de oxígeno. O sea, de esta manera es como nosotros podríamos estar teniendo un coeficiente fraccionario. Y nuevamente, ¿qué es lo que faltaría aquí para terminar de balancear la ecuación? ¿O cuáles serían los coeficientes que balancean la ecuación? Pues aquí sería 1, 13 medios, 4 y 5. Recuerden que aquí si no se modifica nada, tenemos un coeficiente de 1. Y de esta manera es como nosotros balanceamos las ecuaciones químicas.